compartir el día de hoy es la planeación estratégica con un enfoque en la sustentabilidad y el crecimiento del laboratorio. Y pues bueno, en general vamos a reflexionar sobre cómo orientar nuestro crecimiento hacia un modelo mucho más sustentable, competitivo y con una visión del futuro. El día de hoy nosotros sabemos que cada vez los laboratorios se enfrentan, vamos a ponerlo en tres retos clave: innovación, sostenibilidad y la rentabilidad de los mismos. Y bueno, la sustentabilidad ya no es como una tendencia, sino realmente es una exigencia para garantizar la permanencia y la confianza social. Una disculpa, doctora, perdón. Sí, Nos está compartiendo un documento de Word, ¿es correcto? no, es una, Ahí es aparece un, ya pow- una pantalla tipo PowerPoint. A ver si quiere dar avance. Ya, a ver, estamos listos. Gracias. ¿ya estamos en el PowerPoint? Cierto. Ah, perfecto. Bien, entonces, el propósito que bueno, el propósito en general de esta charla, pues es presentar algunas rutas estratégicas para que nos permitan fortalecer la operación, la gestión y el crecimiento, en este caso, pues de los laboratorios, ¿no? En un contexto en el que nosotros vemos que la salud, el medio ambiente y la seguridad están más interconectados que nunca. Los laboratorios hoy por hoy juegan un papel sumamente importante y un papel central, básicamente. Son una base primordial de la vigilancia, pues en temas que nos han acontecido últimamente, ¿no? Como temas epidemiológicos, de diagnóstico oportuno, y de dar respuesta a ciertos momentos coyunturales, como el caso de las emergencias sanitarias bueno, hoy tenemos en nuestra experiencia, ¿no? Sin embargo, no hay que dejar de observar que su fortalecimiento no se basa únicamente en tecnología o en la infraestructura, sino también se debe de incluir la sostenibilidad financiera que presentan, así como la sostenibilidad humana y ambiental, ¿no? La planeación estratégica, entonces, ¿cuál es el papel que juega en este contexto? Con un enfoque en la sustentabilidad, pues bueno, nos invita realmente a pensar a largo plazo, a construir laboratorios que vayan creciendo conforme a las necesidades o conforme el contexto que estamos viviendo, pero también que se optimicen y perduren, sobre todo eso. Y bueno, todo esto evidentemente tiene un costo, no solamente un costo social, tal vez un costo político, también obviamente financiero. Y bueno, en algún momento, en algunas de las ponencias que teníamos en el doctorado, iba un ponente muy seguido a hablar sobre temas de políticas públicas y nos decía, todo se puede realizar, pero hay una gran verdad. Amistades que no se ven reflejadas en el presupuesto, pues no son amistades verdaderas. Evidentemente, si todo lo que nosotros analizamos como la parte de la planeación, solamente como esta etapa del proceso administrativo, y no lo llevamos a lo que nos cuesta llevarlo a cabo, y evidentemente llevarlo a cabo, pues realmente no se van a tener los resultados que nosotros preveemos que se tengan que tener con base en lo que nosotros planeamos para atacar estos propósitos que nosotros tenemos, ¿no? Como agentes de cambio. Y pues bueno, en ese contexto y las necesidades de cambio que tenemos, evidente vemos que nosotros tenemos que hacer ciertas reestructuras conforme las necesidades que tenemos, ¿no? Las crisis sanitarias, como lo decía, como el COVID, evidenciaron brechas en infraestructura, en gestión y evidentemente en un tema de financiamiento. Eh, y las necesidades también nos obligó en ese momento que vimos, y digo, todavía a 2025 seguimos hablando de esa experiencia tan dura que nosotros vivimos, como fue la pandemia. A nivel sector público, e incluso como políticas públicas, reorientarlas para, para poder financiar eh, campañas o más bien para estudios para poder dar el desarrollo de estas vacunas o desarrollar las vacunas, hacer las pruebas que fueran pertinentes. Entonces, sí hay un contexto que nosotros vemos que a nivel económico perjudica porque no pareciera que estuvieran frenados.
por un tema económico o tal vez un tema político. Sin embargo, la necesidad de ir avanzando, como fue el caso de esta contingencia, llamémosla de esa manera, nos obligó a voltear y ver, bueno, pues, qué estamos haciendo a nivel público para poder garantizar que estemos avanzando conforme las exigencias globales y en el contexto en el que vivimos en ese momento coyuntural. Bueno, muchos sistemas siguen siendo fragmentados eh, y dependientes totalmente de apoyos externos, ¿no? La sustentabilidad, entonces, ¿qué implica? La sustentabilidad implica evolucionar hacia modelos mucho más resilientes, integrados e innovadores que permitan optimizar todos los recursos humanos, tecnológicos, financieros, materiales, etcétera, ¿no? Y este crecimiento, pues, entonces deberá de ir acompañando de mucha responsabilidad, fortalecimiento al talento humano, la gestión ambiental, energética, etcétera, ¿no? En ese entorno, hoy sabemos que el reto cada vez es mayor, que el reto es doble, fortalecer la capacidad técnica por un lado, pero hacerlo de manera mucho más sustentable, garantizando la eficiencia con todos nuestros recursos, seguridad, innovación responsable y una gestión financiera mucho más estable. Y ahora bien, la pregunta es, bueno, ¿cómo hago todo esto? Y nos vamos específicamente al tema de lo que es el tema de la planeación estratégica. ¿Qué es la planeación estratégica? La planeación, una planeación estratégica nos permite formular, implantar y evaluar todas estas metas que tenemos, a todos los proyectos que tenemos y orientarlos hacia alcanzar los objetivos y nuestras metas a largo plazo. Es decir, nosotros ya hicimos todo un proceso administrativo en el que planeamos, organizamos, dirigimos y controlamos, y a partir de ahí salieron acciones, proyectos que tenemos que ir haciendo estrategias para alcanzar, bueno, el objetivo general en un corto, mediano o largo plazo, dependiendo. Entonces, la planeación estratégica nos significa una herramienta de gestión, nos apoya en la toma de decisiones en el entorno al qué hacer, qué es lo que debemos hacer, qué camino debemos recorrer, cómo nos adaptamos al cambio también y bueno, cómo nos adaptamos incluso de acuerdo a las necesidades que nos impone el mismo entorno. Y bueno, todo esto está orientado a lograr la mayor eficacia, eficiencia o bien efectividad, la calidad de los bienes y de los servicios que se están proviendo. Y entonces aquí nos enfrentamos a algunas preguntas. ¿En dónde estamos actualmente? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué resultados queremos lograr? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Quién lo va a hacer o quién lo va a ejecutar? ¿Con qué recursos vamos a contar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y cómo se va a medir? Un resultado que no es medible pues no se puede mejorar, ¿no? Si nosotros no sabemos realmente qué es lo que tenemos que cambiar, vamos trabajando sobre un mismo modelo que no va teniendo cambios y por lo tanto, cuando nos cuestionamos, bueno, ¿y por qué no funciona? Es porque no tenemos una métrica. Entonces, la importancia de la evaluación, que digamos eso, otro tema mucho más profundo, es importante. Bueno, todas estas preguntas nos llevan a revisar acciones en un entorno interno, bueno, a analizar y observar en un entorno interno y en un entorno externo para lograr responder cada una de estas preguntas. Y es aquí donde una de las herramientas muy conocidas por todas las empresas, pues tiene cabida, ¿no? Los famosos análisis FODA, que básicamente analiza las fortalezas, las oportunidades, las amenazas, y fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ahí tenemos los 4 elementos. Evidentemente, si los vemos en un cuadrante, si la mayoría los conoce, pues nosotros logramos observar que en este cuadrante tenemos todo lo que compete a un entorno interno y a lo que compete a un entorno externo. Y a partir de identificar cada uno de estos cuadrantes
de acuerdo a los entornos que nos atañen, vamos nosotros trazando rutas o estrategias que debemos con el que de nosotros debemos de generar un impacto tal que nos permita realmente cumplir los objetivos que tenemos planteado a nivel organizacional. Si lo vemos en esta pirámide en el que nosotros, bueno, nosotros como organización, hablemos o digámoslo de esta manera, tenemos una visión y una visión que es el punto hacia el futuro, de ahí nosotros vemos o alcanzamos a observar el objetivo general a nivel organizacional, los objetivos específicos, empezamos a delinear las estrategias, las líneas de acción y las actividades. Y en cada una de nuestras etapas, nosotros veremos indicadores de resultados, dependiendo qué es lo que nosotros queramos medir. Eh, de ahí entonces nosotros vamos viendo que de acuerdo a las estrategias que nosotros vamos planteando, nosotros tenemos que tener esas mediciones o vamos a diseñar esas mediciones. No todos los indicadores están ya dados. Hay indicadores que nosotros tenemos que construir. Por ejemplo, en el caso de las vacunas. Si el objetivo general era lograr la vacunación vamos a poner, 100% de las personas adultas en Morelia, Michoacán, nuestro indicador tendrá que ser construido a partir del número de personas vacunadas con el número total el número de población total de adultos mayores en Morelia, Michoacán, o a través de muestras representativas. Ya el diseño de este indicador va a estar mucho en función de lo que nosotros necesitamos saber para ir nosotros evaluando que efectivamente las estrategias pues, van teniendo los resultados que nosotros vamos esperando. Y evidentemente en cada propuesta de estas estrategias tenemos de manera constante nuestro proceso administrativo. Nosotros podemos ir haciendo rectificaciones en función de lo que vayamos diseñando. De ahí entonces que las revisiones deben ser constantes a lo que se está planteando. En el caso de política pública, nosotros vemos que, bueno, la planeación estratégica va en función de del marco normativo que tenemos, como en el caso de la Constitución política. De ahí nosotros, en ese orden, vemos las diferentes leyes o reglamentos y un plan nacional de desarrollo, en el que nosotros vemos de manera general programas sectoriales, institucionales, regionales, programas especiales, en el que nos van dando estos programas pautas para nosotros hacer propuestas en este término. Bueno, evidentemente a nivel de la Constitución política tenemos convenios, tratados internacionales y diversos marcos normativos que nos llevan otra vez a delinear estos programas sectoriales. Pensemos en el programa sectorial que tiene que ver con salud pública y en específico al tema de los laboratorios, ¿no? De ahí nosotros tenemos diagnósticos, algunos análisis que deben de tener congruencia con toda esta parte normativa. Es decir, si existen estrategias que en el sector público hoy existen como tal, pensemos los programas de vacunación a nivel local o nacional o estatal, se derivan de acciones que vienen desde la Constitución, que son contenidas en las leyes y reglamentos, que de ahí dieron origen a nuestro Plan Nacional de Desarrollo y que de ahí se vieron ya en programas sectoriales, específicamente al programa del sector salud. Y de ahí entonces vemos que las estrategias que se van delineando, también vemos la ruta para ser medible. Y hoy, por eso en algunos programas o instituciones que miden el resultado, por ejemplo, Coneval, que mide los resultados que se tienen a ciertos programas, vamos a ver qué resultados existen y reconfigurarlos. Obviamente, al hablar del sector público, esta reconfiguración tarda. ¿Por qué? Porque no se ven estrategias en un plazo de 6 años y cuando se logran hacer acciones que modifiquen o correctivas, pues ya se cambió la administración. Entonces, esos ciclos se vuelven demasiado largos, sin embargo, sí se pueden ir repitiendo. Por eso tenemos instituciones que van midiendo los resultados de cada uno de los programas y la efectividad, además, que se logra alcanzar. Y bueno, evidentemente, de ahí nosotros tomamos la revisión de
ciertas estrategias para cada uno de los sectores y poder revisar o analizar los resultados alcanzados. Y que de ahí entonces surge la necesidad de la creación de políticas públicas que permitan, no me gusta utilizar mucho la palabra solucionar, pero sí podemos hablar de la gestión de los problemas o conflictos sociales, ¿no? En el caso de salud, pues conflictos a nivel salud. Bueno, la planeación estratégica la vemos más a un largo plazo, es decir, es más de 5 años. Por eso vemos que a nivel gobierno las acciones son un poquito más tardadas y es complejo, sin embargo, se hace y se tiene que hacer por ley. A nivel intermedio vemos una planeación táctica, que es un mediano plazo. Estamos hablando de 1 año a 5 años, y la planeación operativa, que es a corto plazo, menos de un año, ¿no? Que es al hablar de nivel operativo. Estas son todas las etapas que nosotros, al delinear estrategias, tenemos que ir revisando. Primero, vamos a derivar de una planeación estratégica para poder lograr alcanzar. Vemos la planeación táctica, qué es lo que nosotros vamos a hacer, y nos vamos, perdón, a nivel operativo, qué es lo que en un año nos compete hacer. Obviamente, en procesos o etapas coyunturales, nos exigen acortar los tiempos y ver qué acciones tenemos, y no nos vamos a una planeación estratégica a 5 años. Tenemos que ver una planeación operativa, porque hoy por hoy tenemos que tener planes contingentes, además, que nos permitan saber qué es lo que podemos hacer para el caso de una contingencia, ¿no? Pero bueno, decíamos que eso casi nunca ocurría y ya vimos que nos pasó. A nivel entonces, planeación estratégica, vamos a desagregarlos en 5 ejes. Uno, sobre gobernanza y liderazgo. Evidentemente tenemos que voltear a ver y desarrollar planes estratégicos nacionales, estatales, alineados con una Agenda 2030 o, bueno, en el caso de la siguiente administración, 2027, o incluso más allá, para saber hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer, ¿no? El liderazgo, evidentemente, pues es la base de un cambio, ¿no? Consolidar una visión institucional de largo plazo basado en la sostenibilidad, transparencia, muy importante, y la eficiencia de los recursos. Eh, Hoy por hoy necesitamos también líderes que impulsen decisiones estratégicas con una visión de la más largo plazo, que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad. Impulsar la formación de líderes técnicos, y los principales realmente impulsores de la innovación, la calidad y la gestión en su máxima expresión. Y de ahí me acuerdo, en alguna ocasión alguien nos platicaba que, revisando algunos documentos, que un laboratorio sustentable es aquel que sabe hacia dónde va, cómo medir sus avances y cómo garantizar su continuidad institucional. Incluso este tipo de estrategias, como es el tener estos encuentros con diferentes profesionistas o profesionales, incluso de la salud, de los laboratorios, del manejo o de la administración, sí es bien importante que se construyan y que se sigan fomentando, principalmente porque sí necesitamos tener las garantías de que lo que se está proponiendo se logre con la continuidad. Sabemos que un gobierno año con año cambia, incluso de un color a otro, con políticas buenas o malas, reajustes o parches, o generar nuevas acciones desde cero. Sí requiere de un tiempo para analizar realmente si las decisiones fueron buenas o hay que hacer ajustes. No me gusta decir que algo es totalmente malo. Yo creo que las acciones están, pero nosotros tenemos que analizar si realmente existen bases para darles continuidad, o bien reconfigurar, para no decir volver a hacer de cero, ¿no? Finalmente las bases están dadas. Entonces, en ese entorno, la continuidad es muy importante en este primer eje sobre gobernanza y liderazgo. Un segundo eje de la planeación estratégica sustentable es la integración y la colaboración. Ningún laboratorio, ninguna entidad pública, ninguna organización puede avanzar de manera solitaria, ¿no? La integración
de todo lo que tiene que ver este sector, digamos, salud, se tiene que integrar, ¿no? Con un enfoque tal vez de que somos uno solo. Aquí le pongo una sola salud, pero vaya, somos uno solo. Hay que ir caminando. A veces, si hablemos, por ejemplo, de la Secretaría de Salud como tal, que tenemos diferentes centros, pareciera que trabajan de manera desarticulada, pero no, debemos de trabajar sobre un solo camino, sobre un solo sector. Y hablemos del sector económico, de seguridad pública, etcétera. Son muchos entes los que caminan, entonces debemos de trabajar y articularlos para crear un solo sistema, ¿no? Eh, porque es importante el trabajo colaborativo, promover alianzas interinstitucionales y de cooperación desde lo regional o local, sí es importante, ¿no? La integración y la colaboración interinstitucional permite evitar duplicidades que se dan mucho en el sector público, mejorar la cobertura y dar una respuesta mucho más rápida hacia momentos coyunturales o de emergencia. Y evidentemente, pues las redes, ¿no? Que compartan información, buenas prácticas, recursos tecnológicos. Aquí es de suma importancia que nosotros logremos compartir y colaborar para crecer. Estos encuentros, por ejemplo, nos permiten tener una base y de ahí darle continuidad, estudiar e incluso refutar lo que en algunos momentos o algunos planteamientos nosotros acercamos o tenemos. Pero bueno, a partir de lo que ponemos en la mesa, de ahí podemos hacer desarrollos interesantes y aportaciones también que permitan crecer a nivel institucional. Un tercer eje es relativo de planeación estratégica sustentable, va encaminado hacia la innovación y a la tecnología sustentable. Aquí, innovar no significa solamente tener equipos nuevos con la más alta tecnología y de punta, sino realmente es utilizarlos de manera eficiente y responsable, ¿no? No basta solicitar tener la más alta tecnología con inteligencia artificial y demás equipos si no lo sabemos utilizar. O sea, aquí lo importante es la capacitación y obviamente la utilización eficiente del recurso que se nos provee. Fomentar el uso de tecnologías limpias también, la automatización y plataformas digitales que las operen desde el interior, que nosotros mismos las podemos operar. Les comparto de repente aquí en la institución en la que actualmente estoy, en el Centro de Convenciones de Morelia, nos entregaron un edificio muy padre pues, con infraestructura. Sin embargo, pues nos enfrentamos, ¿no? Nosotros aquí, el centro de convenciones, que muchos de ustedes a lo mejor conocerán, pues eran edificios de 2 plantas, sin elevadores, subías escaleras y listo, ¿no? Aires acondicionado que pues prendías un botón o con el aparato y funcionaban. Hoy el Expocentro, esta área que nos acaban de entregar, pues ya los elevadores no funcionan nada más con picarle el botón de encendido y ya, el aire acondicionado no funciona nada más así. Entonces, evidentemente le tenemos que meter a la capacitación porque aunque pareciera muy lógico todo, los sistemas nos obligan a que nosotros mismos lo podamos operar y no depender de terceros que sean los que operen. Tuvimos que capacitar al personal porque si no los capacitábamos, evidentemente esos equipos iban a fallar, ¿no? Lo mismo pasa en cualquiera de las instituciones. O sea, si nosotros tenemos y le invertimos a tecnología, debemos de capacitar al personal. Operarlos a través del personal capacitado, evidentemente. Yo no digo que no se utilicen a los proveedores para que les den mantenimiento, capacitaciones, para mejores prácticas, etcétera. Eso se tiene que hacer, eso está claro, ¿no? Pero nosotros poderlo seguir operando está perfecto para que nosotros sigamos construyendo. Incorporar la secuencia bueno, genómica y de bioinformación con criterios de eficiencia y sostenibilidad, pues es importante dentro de este rubro. El eje 4, capital humano y desarrollo sostenible, es fortalecer el talento técnico y gerencial mediante programas de liderazgo, capacitación, que es sumamente importante, y bienestar laboral, que es otro de los rubros cada vez que cobran más importancia, ¿no? Tener programas
que hablen sobre el bienestar laboral, clima laboral y otros temas que hoy por hoy ya están regulados cada vez más. Es mucho más, es mejor tenerlos como parte de nuestros programas, porque finalmente hoy por hoy ya está siendo una exigencia a nivel federal, estatal y local. Bien, fortalecer el talento técnico y gerencial es uno de los puntos. Promover entornos laborales seguros, equitativos y evidentemente saludables. Integrar la educación continua con los objetivos de sostenibilidad a nivel institucional. Es importante también decir que el crecimiento, en este caso de los laboratorios, depende sobre todo del talento de las personas que lo integran. Entonces, invertir en estas estrategias como la capacitación, pues evidentemente es necesario. La sostenibilidad requiere invertir en capacitación continua, bienestar laboral y crear entornos de trabajo mucho más seguros, equitativos y motivadores. Es una forma también de cuidar la salud institucional. El siguiente eje habla sobre responsabilidad ambiental y social como parte de los ejes de la planeación estratégica sustentable. Aquí, bueno, es importante que un laboratorio sustentable no solo diagnostica, sino que también protege. Debemos incorporar prácticas responsables, el manejo adecuado de, no sé, de residuos, de reducción del uso de plástico, compromisos con la comunidad, todos los planes que nosotros podamos incorporar dentro de este rubro, pues son bienvenidos, ¿no? La sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social, pues también fortalecen la confianza pública y legitiman el compromiso social que se tiene, ¿no? Y bien, a partir entonces nosotros delimitamos ciertos objetivos estratégicos que creo que, bueno, es importante mencionarlo. La planeación estratégica sustentable se traduce en objetivos bien concretos y bien específicos. Asegurar la sustentabilidad operativa y financiera de todos los laboratorios, fortalecer la capacidad técnica innovadora para enfrentar los desafíos en el entorno, optimizar recursos mediante la integración y cooperación intersectorial, adoptar políticas de gestión ambiental y la eficiencia energética o del uso energético y fomentar el liderazgo y la responsabilidad social interinstitucional. Implementar modelos de gestión basados en calidad, eficiencia, bajo impacto ambiental, que son temas que se discuten mucho en estos términos, ¿no? Desarrollar infraestructura verde y resiliente, incorporar indicadores de desempeño sostenible en los planes de mejora continua, fomentar la investigación aplicada y la transferencia tecnológica, promover la transparencia, que es muy importante, la equidad en los laboratorios, participación comunitaria en los procesos de los laboratorios. ¿Qué impactos entonces a partir de estos objetivos que se planean se espera? Laboratorios mucho más eficientes, innovadores y ambientalmente responsables, mayor resiliencia institucional ante emergencias y desastres, como ya lo vivimos, crecimiento sostenido basado en el talento tecnológico y de cooperación, y la contribución directa, perdón, a los objetivos de desarrollo sostenible, salud, innovación, trabajo digno y reducción de desigualdades, y acción por el clima laboral. Ahí me faltó laboral. En conclusión, ya para terminar, la planeación estratégica sustentable no solo se basa en fortalecer las capacidades técnicas, sino también habla de transformar un modelo operativo hacia uno mucho más resiliente, responsable y preparados para el futuro. Evidentemente, no se llega a este camino solo. Hay varias etapas en el proceso que nosotros debemos de ir construyendo dentro de las organizaciones. La sustentabilidad y el crecimiento hoy son sinónimo de seguridad, eficiencia, compromiso con la sociedad. Y pues bueno, por mi parte es todo.